Muy buenos días, hermanos y amigos que nos están mirando por primera vez. Realmente es un gozo poder saludarles y compartir este tiempo junto a ustedes, donde vamos a exaltar a nuestro Dios por medio de las alabanzas y a escuchar de su palabra. Antes de comenzar con este tiempo, me gustaría que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir todos juntos al Salmo 33. Salmo 33. Y vamos a estar leyendo juntos este salmo. Dice así la palabra de Dios. Cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira. Cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo. Tañed con arte, con voz de júbilo. Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén, hermanos. Haremos juntos a nuestro Dios. Él es el único digno de recibir toda la gloria y todo el honor. Solo tu palabra firme es, la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos hoy, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley, sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo por gracia nos salvó. Todo lo que somos es por ti. El corazón que esclavo fue, por tu poder hoy nuevo es. Por tu poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. 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 Amén. Al Señor sea toda la gloria. Y continúa diciendo el salmista de nuestro Dios, dice versículo 5, Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército
por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, y pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Y bienaventurada la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Amén, hermanos. Continuemos alabando a nuestro Dios, pensando que ese Dios maravilloso, todopoderoso, ha venido a buscarnos a nosotros. Estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Oremos juntos a nuestro Dios. Cantemos. Ven a ver el gran misterio que en el cielo comenzó. El más digno de los seres, de criaturas se vistió. Visitó nuestras tinieblas, su luz pura reveló. Vean a Cristo, el Rey de gloria, rescatando al pecador. Ven a ver el gran misterio, hombre y Dios es a la vez. El Adán que vino luego, el cumplimiento de la ley, y fue tentado como todos, mas el mal no le venció. Proclamando está escrito, resistió al tentador. Ven a ver el gran misterio, el Creador en una cruz, en lugar de pecadores arruinados ante Dios. Vean el precio allí pagado para nuestra redención. El Cordero victorioso, mucho pueblo allí compró. Ven a ver el gran misterio, la muerte se enseñoreó, mas no pudo retenerlo, de la tumba resurgió. Firme es nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún día le veremos, dando eterna adoración. Firme es nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún día le veremos, dando eterna adoración. Amén, amén. Firme es nuestra esperanza puesta en su resurrección. Continúa diciendo el salmista en el versículo 20. Dice: nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Amén, hermanos. Nuestra esperanza está en nuestro Señor. Él es nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Sea cual sea la circunstancia que estemos atravesando, podemos alabarle a Él sabiendo que su palabra permanece para siempre.
Así que adoremos juntos al Señor, iglesia. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos atan, por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra, nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido, mas con nosotros luchará. De Dios el escogido es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles dan, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Amén, amén. Siempre, siempre ha de existir el reino de nuestro Dios. Oremos juntos, iglesia, antes de tener el tiempo con la palabra de Dios. Amado Señor, gracias por tus misericordias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias porque únicamente por tu gracia, por medio de la fe, Señor, somos salvos, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, Dios, no con cosas perecederas como el oro, como la plata, Dios, sino con la sangre preciosa de tu Hijo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias por el Evangelio que nos ha transformado, Señor. Nos ha hecho libres. Y gracias, Dios, porque en ti está nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Dios. Oh, Señor, ayúdanos a no temer, aunque la tierra se mueva, Señor, aunque haya cambios, Señor. Gracias porque tú eres nuestra roca y permaneces para siempre, Señor. Tu palabra
permanece para siempre y permanecerá por toda la eternidad, Señor. Por más que se seque la flor, Señor, la hierba, como dice tu misma palabra, tu palabra permanece para siempre. Gracias, Dios, por este tiempo que podemos adorarte a ti, Señor, y rogamos ahora que tú nos des corazones humildes para tener oídos atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Ella es viva, es eficaz, más cortante que espada de 2 filos, Señor, y todos nuestros corazones están desnudos delante de ella, Señor. Por eso rogamos que tú nos des corazones humildes, que podamos ser hacedores de ella y no solamente oidores olvidadizos, Dios. Aplica tu palabra conforme a la necesidad de cada corazón en esta mañana. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, antes de tener el tiempo con la palabra de Dios, tenemos diferentes motivos como iglesia que vamos a estar orando juntos desde nuestras casas. Así que oremos juntos, iglesia, y preparemos nuestro corazón para escuchar de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Comienza en el verso 14, el versículo central de toda esta carta, porque en este versículo, como ustedes pueden notar, el apóstol Pablo explica por qué él escribe toda esta carta. Recién ahora da la razón de por qué le manda esta carta a Timoteo. Y las cosas que dice son realmente muy serias, son muy solemnes. Pablo está convencido de que era urgente que Timoteo tomara cartas en varios asuntos ahí en la iglesia de Éfeso. Acá está dirigido a una persona llamada Timoteo, pero la iglesia, el contexto donde ministraba Timoteo es una iglesia
en la ciudad de Éfeso, una de las iglesias donde más tiempo invirtió Pablo. Él estuvo 2 años allí, en una ciudad enorme. Una iglesia madura, con cierto desarrollo en el liderazgo, pero con muchos problemas, que se mencionan en el capítulo 1 y en el capítulo 2, se insinúan y después en lo que sigue. Lo cierto es que nos llama enseguida la atención que Pablo estaba pensando ir a verlo a Timoteo. Él quería en persona, él fundó esa iglesia, él quería en persona arreglar algunos asuntos, pero no estaba seguro Pablo de si iba a poder ir pronto a verlo, como dice acá. Esto te escribo, dice, porque aún tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero Pablo no es que estaba paseando, no estaba de vacaciones, Pablo estaba atendiendo otros asuntos en otros lados y nunca estaba seguro cuánto tiempo le iba a llevar a atender esas cosas. Y tan urgente era lo que había que atender que entonces, en lugar de decirle a Timoteo, de mandarle a avisar, mira, Timoteo, voy a ir entre tal o tal día, como no está seguro si va a poder ir pronto, manda esta carta para que directamente Timoteo arregle las cosas que hay que arreglar. Y enseguida eso es lo que llama la atención, que las cosas que tiene que arreglar Timoteo, sobre todo las que están antes de este versículo, tienen que ver con organización de la iglesia, con ciertos asuntos de orden, con poner en orden ciertas cosas que están desordenadas, especialmente el liderazgo de la iglesia. Y podemos decir nosotros que cuando una iglesia no se maneja en orden, está en peligro esa iglesia de perder su razón de ser. Cuando una iglesia no se maneja como Dios quiere que se maneje, es tan grave, es igualmente grave que no nos manejemos en orden en una iglesia como si descuidáramos la buena enseñanza en una iglesia. De hecho, cuando se descuida los aspectos que tienen que ver con las cosas prácticas de la iglesia, tarde o temprano eso va a afectar la enseñanza de la iglesia también, como vemos en esta carta. Y Pablo no puede ser más enfático. Pablo quiere que Timoteo realmente tome muy en serio esto. Timoteo, sabemos, por lo que sigue diciendo después, era demasiado joven y la gente ahí en la iglesia no le tomaba muy en serio por ser tan joven. Lo despreciaban, lo tenían en poco, dice. Pero Timoteo tenía que confrontar a personas que eran mayores que él, que tenían autoridad entre los que ministraban, y Timoteo tenía que tomar decisiones muy difíciles. Entonces Pablo escribe esta carta y especialmente estos versículos para hacerle sentir a Timoteo el peso, enorme peso, de la gravedad de lo que tenía que hacer él. Que no era un asunto menor, no era una opción, era algo que si él no lo hacía ponía en riesgo la razón de ser de esa iglesia, de la iglesia de Éfeso. Y lo mismo es cierto con nosotros. Nosotros no nos damos cuenta. Gracias a Dios, yo digo. Hace tiempo que estamos disfrutando de momentos muy lindos acá como congregación local y entonces probablemente lo vemos como algo demasiado lejano. Pero cuando una iglesia se desordena en asuntos concretos, prácticos, está en riesgo el testimonio de esa iglesia, está en riesgo la razón de ser de esa iglesia. Eso es lo que es. Y esto lo podemos ver en esta porción por 3 argumentos principales que da Pablo. La naturaleza de la iglesia exige que todo se haga con cierto orden. La función de la iglesia exige que haya orden. Y el mensaje de la iglesia exige que se conduzcan las cosas con orden. La naturaleza, la función y el mensaje de la iglesia. Todo eso, de alguna manera, está en juego cuando no nos manejamos con cierto orden. Dice, esto te escribo. Y cuando dice esto, es común en las epístolas pastorales decir esto para referirse a lo que acaba de mencionar antes. Todo el tiempo lo hace. Noten ustedes nomás, por algunos ejemplos, porque lo usa todo el tiempo Pablo. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos. 4:11, esto manda y enseña. 4:15, ocúpate en estas cosas. 5:7, manda también estas cosas. Todo el tiempo así hace Pablo, como para resumir lo que venía diciendo y darle importancia. Cuando Pablo dice, esto te escribo,
se está refiriendo a lo que tenemos en el capítulo 3, lo que anteriormente a esta porción, todo el capítulo 2 y aún el capítulo 1. Y cuando miramos en el capítulo 3 lo que tenemos es lo que justamente hemos estado aprendiendo los meses pasados, que tiene que ver con los requisitos para nombrar líderes en la iglesia, ancianos y diáconos. Ya lo hemos estudiado. Si van un poco al capítulo 2, ahí también vemos que nos hablan de cómo deberían ser la oración en la iglesia, que deberíamos orar por todos los que están en autoridad, por todos los que están en eminencia. Habla de los hombres que deberían levantar manos santas sin ira ni contienda. Habla de las mujeres que no le permite enseñar en la iglesia. Cosas de orden, asuntos de orden. Y ahora Pablo dice que todas estas cosas las escribe a Timoteo y todas estas cosas pueden afectar la naturaleza de la iglesia si no se hacen como se deben hacer. Hay un peligro aquí en la ciudad de Éfeso si Timoteo no acomoda estos detalles. Y hay un peligro en cualquier iglesia local. Traten de percibir la urgencia de esto. Son cosas que no podían esperar que Pablo viniera. Las tenían que atender inmediatamente. Por eso manda esta carta. Presumiblemente Pablo ya había hablado estas cosas con Timoteo cuando lo envió. Porque Pablo lo envía a ese lugar para poner cosas en orden. Pero presumiblemente Pablo le manda la carta justamente porque Timoteo era muy joven y de alguna manera la carta era como un certificado que autenticaba, le daba autoridad a Timoteo. La misma autoridad del apóstol Pablo. De manera que Timoteo podía mostrar a otros. Miren lo que me dice Pablo. Pablo dice, el apóstol Pablo, el fundador de esta iglesia, dice que tenemos que tomar riendas de este asunto porque si no, esta iglesia va a dejar de ser una iglesia. Y lo dice de una manera muy enfática. Noten de nuevo, capítulo 3, verso 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza y pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Cómo debes conducirte. La palabra debes es muy enfática. Es la misma palabra que se usa en el capítulo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Deber, en este caso, lo mismo que es algo que es necesario, es imprescindible, no es opcional. Y se repite 9 veces en las epístolas pastorales, que son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Cosas que son necesarias, que deben existir sí o sí en una iglesia. Lo dice en el verso 3, en el verso 2 del capítulo 3, es necesario que el obispo sea tal y cual cosa. Después en el capítulo 3, verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Son cosas que sí o sí deben existir. Pablo le dice a Timoteo, yo te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Ahora, Timoteo no se estaba portando mal. Timoteo era la mano derecha de Pablo, la persona de más confianza. ¿Por qué le dice algo así a Timoteo? ¿Por qué le dice, te escribo para que sepas cómo tenés que portarte? Si se estaba portando bien. Porque le está dando instrucciones a Timoteo de las cosas que él debía hacer en la iglesia. Algunos escritores dicen que en realidad debería pensarse acá como en una forma del sujeto de este debes conducirte como en algo indefinido. Así traduce la Biblia de las Américas. Dice, para que sepas cómo debe conducirse una persona X, diríamos nosotros. Te escribo para que sepas cómo dentro de la iglesia los hermanos y las hermanas se deben conducir, en general. A mí me gusta más pensar en Timoteo, lo que está acá en español, lo más claro. Que Pablo le dice a Timoteo, yo te escribo para que sepas cómo debes vos, como mi representante allá, manejar todas las cosas. Y eso principalmente tiene que ver con lo anterior en el capítulo 3. Timoteo, no nombres autoridades en la iglesia así nomás, a la ligera. Cada vez que una iglesia pone en el liderazgo personas que no deben estar, probablemente está arriesgando su propia existencia a la iglesia. Es lo más serio que hay en una iglesia, la decisión más seria que hay. En una iglesia es cuando decimos, bueno, tal persona va a ser un anciano acá. O tal fulano y mengano van a ser los diáconos. Bueno, esas personas pueden arruinar una iglesia. Y algo de experiencia tenemos nosotros en eso, en nuestro pasado no tan lejano. Cuando nos equivocamos en elegir autoridades. Esas autoridades pueden liquidar una iglesia. Y por eso Pablo da toda esta lista súper detallada de lo que debe ser un anciano y lo que debe ser un diácono. Y de eso se debe tomar en cuenta. No se puede saltear eso sin consecuencias. Ese es el punto.
La palabra conducirte es la idea de acciones, no se refiere tanto a acciones individuales, particulares, como la conducta en general, el modo de vida de una persona. Es en general y por eso abarca todo lo que está anteriormente. Pero entonces, miren ahora, ya está claro, Pablo le escribe a Timoteo para que tome algunas decisiones. Y ahora viene aquí cómo Pablo empieza a agregar a este encargo solemnidad tras solemnidad tras solemnidad. Noten lo que dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Para que Timoteo de alguna manera se dé cuenta, y eventualmente si esto lo mostraba a alguien, se den cuenta de lo que estaba en juego, Pablo dice, en la casa de Dios. Por supuesto está describiendo una iglesia local, no la iglesia universal, una iglesia como esta. Esto es la casa de Dios, la casa de Dios. La palabra casa en griego es la palabra oikos, que se puede usar en dos sentidos, como usamos nosotros en español, a veces se puede usar en el sentido del edificio donde yo vivo, donde vos vivís, o la familia. Oikos puede significar familia o puede significar casa, el edificio. Bueno, algunos, de nuevo, acá hay discusión, dicen, bueno, como después habla de columna y baluarte de la verdad, como menciona la palabra columna, dicen, bueno, probablemente, como después dice columna, está pensando en casa como un edificio donde habita Dios. Pero sin embargo, es mucho más probable que se refiera a la familia de Dios, la casa de Dios como la familia de Dios, porque aquí en todo el contexto hay menciones a la iglesia como una familia. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:4, que dice que el anciano gobierne bien su casa, que está hablando de la familia, porque no gobierna bien el edificio, no es que tiene que tener todo pintado, todo arreglado, sino que gobierne bien su casa, dice. Porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y hace un paralelo entre la familia del anciano y la familia de la iglesia. Lo mismo hace con los diáconos. Y después, cuando vamos al capítulo 5, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanos, etc. Empieza a hablar a distintos tipos de personas dentro de la iglesia y se refiere a ellos como si fueran familiares. Se refiere a la iglesia como una familia y es lo que es. Somos acá nosotros como una familia, pero somos no cualquier familia, somos la familia de Dios. Y eso le agrega cierto, por supuesto, cierto peso, cierto cuidado. No es cualquier cosa esto. No podemos hacer lo que se nos antoja. Si esto es la familia de Dios, se asume que la cabeza de esta familia es Dios. Y Él es de alguna manera el que manda, el que debe mandar. Y nosotros nos debemos sujetar. Y Él manda que en su casa las cosas se hagan de cierta manera. Y son estas cosas que Pablo menciona antes. Y agrega Pablo, la casa de Dios dice que es la iglesia del Dios viviente. Noten, ya era suficiente decir la casa de Dios. Y agrega la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué dice la iglesia del Dios viviente? Bueno, está claro que está hablando de la iglesia. Y de nuevo está hablando de iglesias locales. La iglesia de Éfeso, esto es cierto para cualquier iglesia local donde se abre la palabra y está formada bíblicamente. Es la iglesia del Dios viviente. Esto es una forma típica en la Biblia de agregar solemnidad a algo que se dice. Cuando se habla de Dios como el Dios viviente, se quiere hacer referencia a que Dios está viendo todo lo que pasa. Y no solo está viendo, Dios no es ciego, también está listo para actuar, si hace falta, para corregir algo. Está listo para intervenir. Dios no es mudo, no es sordo, no es ciego. Dios es vivo, es el Dios vivo. Y eso es un asunto serio. Cada vez que se menciona en el Antiguo Testamento al Dios viviente, es en un contexto de juicio, de gente que está pretendiendo burlarse de Dios, pero eso no es posible, nadie se puede burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Y en el Nuevo Testamento se importa el mismo concepto del Antiguo y lo mismo. Se habla para, ojo con Dios, porque Dios está vivo y está listo para actuar. Eso le agrega solemnidad. Y eso lo hace Pablo todo el tiempo. En 2 Timoteo, quizás la mención más solemne que tenemos
anticipando un mandato, es 2 Timoteo capítulo 4, cuando dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Todo ese agregado antes de decir, en vez de decirle, por favor, Timoteo, predicar la palabra, le agrega todo eso antes, para que Timoteo tiemble solo de pensar si no lo hace, porque está delante de Dios y del Señor Jesucristo, y que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y acá lo mismo. Timoteo, ya te expliqué cómo tenés que actuar. Esto es la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia del Dios vivo. Por eso decimos, hablamos de la naturaleza de la iglesia. Estamos hablando, estas expresiones nos hablan de qué se trata la iglesia. Es la familia de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. En el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, se usa la expresión Dios vivo para que las personas tengan temor. Hebreos capítulo 3, verso 12 y verso 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado, hermanos, tengan cuidado, no sea que empiece a surgir en el corazón de ustedes cierta clase de incredulidad que les guía a apartarse del Dios vivo. ¿Cómo puede un ser humano apartarse del Dios vivo? ¿Cómo podía Jonás escaparse de Dios? Es imposible. ¿Quién se puede escapar de Dios? Antes, dice el verso 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y un poco más adelante en el libro de Hebreos, y lo usa todo el tiempo, capítulo 4 habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, capítulo 3 sigue hablando del Dios vivo, y al final en el capítulo 10, verso 31, dice el libro de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esa frase, de nuevo, es la frase que nos hace pensar que con Dios no se puede jugar. Dios no es un ídolo, no es una imagen de cera, no es una estampita que ni te mira ni te ve. No es algo que te da suerte, una superstición, como una patita de conejo o una cosa así. No es así. No, con Dios no se juega. Y en la iglesia de Dios no se puede jugar. Dios está vivo. Y de pronto alguno de los que está acá en algún momento puede tener un momento así, un lapsus de incredulidad y dudar de eso. Pero, de nuevo, a nadie le ha ido bien jamás, a ningún ser humano que se ha decidido a oponerse a lo que Dios dice. Dios está vivo y es horrendo caer en sus manos, dice la Biblia. Otra frase similar: vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, vivo yo. De nuevo, para expresar, para personas que en nuestra dureza, como somos pecadores, a veces actuamos como si pensáramos que Dios no está vivo, que Dios no nos ve, Dios no nos escucha. Y de nuevo, cuando Dios, el juicio más grande en todo el Antiguo Testamento quizás, cuando el pueblo de Israel escucha a esos espías que vienen en Números capítulo 13, que vienen de mirar la tierra prometida y dicen: no, mejor nos muramos, era mejor quedarnos de esclavos en Egipto, preferimos morirnos acá en el desierto en vez de seguir caminando, eso nos van a devorar vivos esos gigantes ahí en la tierra. Y Dios se enoja, tremendo. Números capítulo 14, verso 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, dice Dios, como que yo vivo, ustedes no van a quedar ninguno vivo. Unos versos más adelante dice: diles, Dios le dice a Moisés, diles a ellos: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿A qué se refiere? Que ellos dijeron: preferimos morir acá en el desierto. Diles al pueblo de Israel que yo escuché todo lo que acaban de decir. Que vivo yo, que así como han hablado, así les va a pasar, van a morirse todos. Y murieron todos. Poco a poco fueron muriendo todos. Tremendo. Tremendo. Una iglesia local comienza a perder su razón de ser cuando no se conduce ordenadamente. Eso es lo que estamos considerando. La naturaleza de la iglesia exige que las cosas se manejen en orden, con cuidado, no así nomás. Como decía Tony el otro día, con tanta razón, no podemos decir a alguien: vamos a ver si se anima, lo vamos a dar este cargo a ver si se anima. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacamos eso? O este hombre es el que más ofrenda, vamos a darle un lugarcito acá de poder, de liderazgo, porque a ver si no nos ofrenda más. ¿Y eso de dónde lo sacamos? ¿Califica a esa persona? ¿No califica? Entonces que ni aparezca.
no debería estar. Tremendo, yo siempre pienso, y yo he cometido errores acá. Hace 27 años que estoy en esta iglesia y yo he cometido errores, los mismos que estoy ahora advirtiendo que no deberíamos cometer, yo los he cometido. Y no me olvido más el día que conecté, a veces como que nos cuesta conectar un texto con un principio y una verdad que tiene que ver con nosotros. Cuando me di cuenta, leyendo allá en Mateo, cuando el Señor se queda toda la noche despierto, orando, antes de escoger a los 12 discípulos. ¿Para qué? Si el Señor sabía todas las cosas, Él no tenía necesidad de que nadie le diga nada. ¿Por qué estuvo toda la noche orando para elegir a sus 12 discípulos y aún así uno lo traicionó? ¿Verdad? ¡Qué enseñanza para nosotros! ¡Qué enseñanza! Estamos con el diario del lunes acá nosotros, como dicen en inglés. Entonces es fácil ahora ver por qué. Pero qué delicado es elegir personas para dirigir en la iglesia. Qué delicado es. Tan delicado es que el Señor nos quiso enseñar, por eso estuvo toda la noche orando. Que ojo, cuidado, cuando tomamos la decisión de decir, bueno, vos vas a ser el líder de jóvenes, vos vas a ser maestro acá, vos vas a ser maestra allá. Tengamos mucho cuidado en las cosas que hacemos. O bueno, no hay ningún varón para que hable, bueno, enséñanos usted, hermana. Acá dice que no, acá dice que no. No nos enseña, hermana. El Señor ya nos mandará algo. Usted no puede ser nuestra maestra. Lo dice acá la Biblia, no. Es la iglesia, es de Dios. Y Él está vivo y nos está viendo. No podemos transgredir eso y que nos vaya todo bien, nos va a salir mal. En segundo lugar, no solo la naturaleza de la iglesia, la función de la iglesia exige una conducta ordenada. Noten cómo sigue agregando el apóstol Pablo más y más solemnidad a lo que está diciendo. Para que si tardo, verso 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y agrega columna y baluarte de la verdad. No solo la naturaleza de la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, sino también la función. La iglesia existe, la razón de ser de la iglesia es para sostener la verdad y defenderla, columna y baluarte de la verdad. Y esto es lo que mencioné al principio. La manera en que nosotros nos comportamos afecta nuestro mensaje. No son compartimientos separados. No podemos jactarnos porque hay buena enseñanza acá mientras vivimos de cualquier forma o hacemos cualquier cosa. No se puede hacer eso. Las dos cosas son importantes. Que haya buena enseñanza, sana enseñanza, bíblica, la enseñanza, pero también la conducta nuestra debe ser en orden. Porque eso afecta. Eso es lo que nos dice todo el tiempo las epístolas pastorales. El primer paso para que alguien se desvíe en la fe es abandonar la limpia conciencia. Empezar a esconder cosas, a vivir una doble vida, a ser hipócrita, a esconder motivos vergonzosos en su corazón. Tarde o temprano esa persona es capaz de vender su alma. No le importa ya la verdad. A una persona que está liderando sobre todo y no tiene limpia conciencia, ya no le interesa la verdad. Está con la vista puesta en otra cosa, en su conveniencia. Y eso es lo que pasa. Así se desvían iglesias, queridos hermanos, y debemos siempre estar atentos. Cuando un pastor, sea yo, sea quien sea, deja su limpia conciencia, empieza a comportarse mal, sabe un montón de verdades, puede ser muy bueno enseñando, puede conocer más que todos nosotros juntos, pero si no tiene limpia conciencia, esa persona algún día va a transar, a negociar con la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Capítulo 1 de Timoteo dice. Miren ustedes, por favor, ya que estamos. Noten cómo dice capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Noten. Y entonces explica los que naufragaron. Desecharon la buena conciencia. Cuando un pastor, cuando alguno de nosotros empieza a introducir un motivo errado, un motivo indigno, de pronto yo quiero ser el pastor que tiene la iglesia más grande de la zona, no sé, por orgullo, o quizás me gustaría que suban las ofrendas para que aumente mi sueldo. Y eso ya, si mi motivación tiene que ver con eso, mi conciencia ya no es limpia. Yo ya no estoy aquí preocupado por la verdad. Estoy preocupado por mi ego,
mi orgullo, mi dinero, mis entradas. Y entonces, más que la verdad, voy a empezar a buscar métodos que funcionen, que hagan que esta iglesia sea más numerosa que la que está acá 5 cuadras para abajo o para arriba, no sé. Y ese es el principio del fin. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Lo que nos importa acá, por sobre todas las cosas, es la verdad. Para eso estamos nosotros, para defender la verdad, para proclamar la verdad, para sostener, levantar en alto la verdad. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No se nos pide otra cosa. Tremendo de pensar. La idea de columna justamente es un pilar, es algo que sostiene en alto. La iglesia sostiene la verdad de Dios. Dios nos ha encomendado, es la verdad de Dios, no es nuestra verdad. Se nos encomienda la verdad para que nosotros la defendamos. Interesante porque en el idioma original acá no hay artículos. Esto es muy significativo en la gramática griega. No dice la columna y el baluarte, la verdad. Dice columna y baluarte, está bien traducido. Eso implica que es una columna, un baluarte, no es el único. No es el único. A lo largo de la historia ha habido pero montones de iglesias locales que han fallado en defender la verdad, en sostener la verdad. Pero la verdad hasta el día de hoy llegó, gracias a Dios. Por eso usted y yo nos hicimos cristianos. Dios levantará sus testimonios si las iglesias fallamos. Pero eso no nos exime de nosotros, en lo que Dios nos ha dado, ser lo más celosos que podamos en sostener la verdad. Lamentablemente Dios, después a esta misma iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 3, le exhorta que si no se arrepiente, si no vuelve a hacer las primeras obras, Él va a quitar, dice, el candelero, y eso es el testimonio. Y lo va a poner en otro lado, y así hay. Así pasa por muchísimas iglesias, que algún día fueron fieles, hoy ya no lo son. Y Dios quitó, Dios ya no está ahí. El Dios vivo ya se fue. Es un club social, yo qué sé. Hacen beneficencia, ayudan a los pobres, alcohólicos anónimos, refugio para mujeres solteras, para embarazadas, hacen campaña contra el aborto, de todo, pero nunca ya defienden la verdad. No les importa la verdad, están para otra cosa. Tremendo. Esto es muy importante. A medida que pase usted los años como cristiano o cristiana y conozca bien las epístolas pastorales, las que escribe Pablo al final de su vida, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, esta frase que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, a medida que pase el tiempo le va a saltar de las hojas de la Biblia. Es una descripción única en la Biblia de lo que es una iglesia. Y debería nosotros estremecernos. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero no solo a mí y a Hugo nos debería preocupar esto, a cada uno de nosotros. Usted ayuda, aporta a que la iglesia cumpla con su función, viviendo una vida ordenada, haciendo lo que Dios manda. Todos necesitamos estar unánimes, yendo hacia un mismo lado. Y esta iglesia existe para sostener y defender la verdad aquí y en los alrededores. Y bueno, y hoy ni hablar que podemos subir a internet las cosas, donde sea, vaya a saber a dónde llega eso. Es nuestra función de ser, sostener la verdad. Y Pablo lo conecta con las cosas que Timoteo tenía que poner en orden, porque otra vez una iglesia desordenada empieza a desviarse, empieza a poner énfasis en otras cosas. Déjenme hacer un pequeñito paréntesis, solo a modo informativo e histórico, muy importante. Un hombre llamado Ignacio en el siglo II después de Cristo, tomando este pasaje que estamos considerando y relacionándolo con los obispos del capítulo 3 al principio, dijo él, la única manera o la manera en la cual la iglesia va a defender la verdad es por medio de los obispos. Él le dio una vuelta de rosca extra, digamos. No solo que la iglesia debe estar ordenada, sino él dice debe tener una estructura vertical. La única forma que la iglesia cumpla con defender la verdad, Ignacio pensó que la verdad depende de la iglesia. Es como si él hubiera traducido la columna y el baluarte de la verdad, la iglesia. Y él entendió que la clave para que la iglesia cumpliera ese rol era tener una estructura bien vertical, donde alguien desde arriba manda y todos abajo obedecen. Y entonces él propuso que las iglesias tuvieran, cada iglesia su pastor, pero encima de ellos otra función llamada obispo, diferente, que no es bíblico.
En la Biblia, obispo, pastor y anciano son la misma persona y son distintas funciones de las que se habla. Pero Ignacio y después otro hombre llamado Cipriano propusieron hacer toda una estructura bien vertical para que la iglesia defienda la verdad, torciendo, cambiando las cosas. La iglesia existe por la verdad. La verdad de Dios fundó la iglesia. La iglesia no inventó la verdad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La iglesia fue creada por la Biblia. Sobre el fundamento, dice. Ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto. Está hablando de, Cristo la piedra angular y después el fundamento de los apóstoles y profetas, que son los que escribieron la palabra. Sobre ese fundamento está levantada la iglesia y no al revés. La iglesia no inventó la Biblia. La iglesia defiende la palabra de Dios, contiende por la fe que ha recibido la iglesia, pero no inventa la fe. Bueno, lamentablemente en estas ideas de Ignacio y de Cipriano se elaboró todo lo que después conocemos como el catolicismo apostólico romano. Y ellos pretenden ser ellos los guardianes de la verdad en el sentido que ellos determinan qué es verdad y qué es mentira. Y algún día se les ocurre inventar que además de Cristo, María también salva. Bueno, si la iglesia lo dice, tenemos que aceptarlo. Y después otro santo y van agregando lo que quieren agregan. Porque ellos creen que la iglesia es la que en definitiva decide qué es la verdad y qué no. No es lo que dice acá. No es lo que dice. No es. Lo que está diciendo acá que nosotros como iglesia se nos ha confiado la verdad de Dios. Y nosotros debemos sostener esa verdad fielmente, firmemente y defenderla. Y si fallamos, el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros. Nos abandonará, pero levantará otra iglesia en otro lado que hará lo que nosotros no hicimos. El Señor no está temblando a ver si nosotros cumplimos o no cumplimos. Jamás. Eso olvídelo. Imposible. Nosotros deberíamos temblar si no cumplimos con lo que nos encomienda. Cuando habla de baluarte, es una palabra muy rara. Es un caso realmente extraño. No solo aparece una sola vez en toda la Biblia, sino que no aparece en ninguna otra literatura de la época de la Biblia. Si usted busca en un léxico, no hay otra mención de esa palabra. Porque los expertos en palabras buscan y comparan para saber cómo se puede traducir una palabra. Bueno, lo que han hecho en este caso es compararla con una palabra similar y con una palabra latina, que por supuesto es posterior. Y hablan de baluarte como si fuera la idea de protección. Esa es la idea. Algunas traducciones dicen fundación, no es lo que significa. De nuevo, la iglesia no funda la verdad. Es al revés. La verdad de Dios fundó la iglesia. No es fundación. La idea es, de nuevo, es como una muralla que protege una ciudad. Eso es lo que es un baluarte. Es una protección, el custodio. La iglesia es custodia de la verdad. La protege, la cuida. Eso es lo que somos. Eso es lo que debemos hacer. Y si fallamos, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Noten qué lindo, yo se los leo. 2 Timoteo 2:9. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, dice Pablo, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, dice Pablo, no está presa. Yo soy el gran apóstol Pablo, Dios me encomendó diseminar la palabra por todos lados y al final estoy preso, ya no la puedo llevar a ningún lado. Bueno, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Nunca va a estar presa la palabra de Dios. Jamás. Jamás. La palabra de Dios va a seguir, porque es invencible, nuestro Señor es invencible. Nadie, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, dice. Hablando de la iglesia, ya no de una iglesia local, sino de la iglesia en general, la iglesia universal. Siempre va a existir la iglesia del Señor. Y siempre va a haber, lamentablemente, iglesias locales que fallen, se enfríen, se vuelvan tibias y terminen dedicados a otra cosa. En Estados Unidos hay toda una cadena de restaurantes tipo McDonald's que venden pollo. Eran iglesias, no se puede creer, pero eran iglesias todas esas cadenas. Eso. Un día empezaron a vender pollo para juntar dinero, no sé, para los edificios o qué. Pero bueno, en algún punto, yo no sé bien la historia, en algún punto perdieron la visión de lo que tenían que hacer. Y hoy son pollerías por todos lados, es una cadena de pollerías.
eran iglesias. ¿Pueden imaginarse eso? En Europa está lleno de iglesias, de edificios de antes, preciosos edificios hermosos. Y son pubs para ir a tomar un trago, para eso es. Para eso las usan. Tremendo. Pero la palabra de Dios sigue invencible, sigue conquistando y sigue rescatando personas y llevando al cielo. Siempre va a seguir. Entonces, la naturaleza de la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, exige una conducta ordenada. La función de la iglesia exige una conducta ordenada, columna y baluarte de la verdad. Defendemos la verdad. Tenemos que manejarnos con cuidado porque podemos tirar todo por la borda. Y finalmente, el mensaje de la iglesia exige una conducta ordenada. Y noten qué interesante lo que hace acá Pablo, porque agrega verso 16, indiscutiblemente, como empieza la palabra indiscutible, empieza con i, pone pero está agregando a los argumentos que acaba de dar, agrega uno más. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y va a explicar el misterio de la piedad. Es como que esta porción ahora va a dedicarse a lo que la iglesia debe predicar. Ya dijo que es columna y baluarte de la verdad, y ahora de alguna manera, toma lo que todos creen que es la porción de un himno conocido en esa época. Y con esa porción de ese himno nos muestra cuál es la verdad que la iglesia sostiene y defiende. La verdad del Evangelio. Porque en las epístolas pastorales la verdad es el Evangelio. Eso es lo que es. Y aquí nos está mostrando, precisamente, en este himno, una porción de lo que es el Evangelio. Fíjense nomás, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice. Es el Evangelio. La verdad es el Evangelio. La iglesia sostiene y defiende la gran verdad, como hoy estuvimos mencionando, la verdad más grande de todas, que es que Dios se hizo hombre y murió para rescatarnos del pecado. Esa es la verdad. Y Dios quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio. Y la iglesia está en este mundo para sostener esa verdad, la verdad, y defenderla. Y entonces dice, por medio de este himno, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ya nos llama la atención, primero, la forma que lo dice, indiscutiblemente grande, es incuestionable, innegable. Nadie puede negar de que este mensaje es lo más grande que hay. ¿Quién se va a atrever a decir, no, yo escuché algo mucho más grande que esto? No existe. ¿Qué escuchaste? ¿De dónde escuchaste? Que Dios, el inmortal, se hizo hombre y murió en una cruz. ¿Dónde escuchaste algo más grande que eso? No hay. No existe. Y le llama misterio de la piedad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usa la palabra misterio para hablar de algo que estaba oculto, pero ahora se ha hecho conocer. Dios lo ha revelado. Eso es un misterio, algo que los seres humanos, por sus propias capacidades, nunca pudieron haber descubierto, pero Dios se los hizo saber. Ese es el misterio. Y varias veces Pablo usa, sobre todo en la epístola a los Efesios, se habla todo el tiempo del misterio, el misterio, el misterio. ¿Se acuerdan allá en Efesios capítulo 5, cuando dice, porque somos carne de su carne, hueso de sus huesos y carne de su carne? Y después dice Pablo, mas yo digo esto, grande es este misterio, dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Es algo que no se sabía nunca había sido revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Nadie se le había dicho que algún día Dios iba a hacer las cosas de tal manera que los seres humanos rescatados por Él íbamos a estar unidos a Cristo. Íbamos a ser uno con Él, íbamos a estar en Cristo, como dice la Biblia. Es un misterio, nadie lo sabía antes. Después habla en Efesios capítulo 2 de que el misterio de la iglesia, que Dios había propuesto no solo salvar a los judíos, sino a todos los gentiles también, que oyeran el Evangelio. Eso era un misterio, no se sabía, y Dios lo reveló. Y acá habla del misterio de la piedad. Pero noten ustedes, un poquito antes, capítulo 3, verso 9, cuando Tony explicó de los diáconos, no desarrolló este punto, pero aquí está. Dice que guarden el misterio de la fe, los diáconos, con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? De nuevo, está hablando del contenido de nuestra fe, pero en un sentido es un misterio porque Dios lo reveló, si no jamás lo podríamos haber inventado nosotros. Pero acá en vez de llamarle misterio de la fe, le llaman misterio de la piedad.
Y esto, por supuesto, está inspirado por el Espíritu Santo, no es un accidente. Es la única vez que le llama misterio de la piedad. La piedad es eusebeia, es la piedad. Se refiere a un andar que agrada a Dios. Es la conducta de una persona. ¿Por qué le llama misterio de la piedad y no misterio de la fe? Si lo que continúa es el misterio de la fe, no de la piedad. No está hablando de conducta acá, está hablando del mensaje que predica la iglesia. Pero le llama misterio de la piedad. De nuevo, y ahí lo desarrollo y lo vamos a ver más claro, hay una conexión inseparable entre lo que creemos y cómo nos conducimos. Y Pablo acá está enfatizando, subrayando que la manera en que nos conducimos dentro de la iglesia afecta el misterio de la fe, afecta lo que enseñamos, afecta la verdad que tenemos que defender. ¿Cómo voy a defender yo la verdad si vivo de una manera que la gente en toda la ciudad andan hablando de mí como diciendo, ¿qué hace ese hombre ahí? ¿Qué hace ese chanta ahí metido? ¡Qué vergüenza cómo vive! ¿Quién me va a querer escuchar? ¿Quién va a tomar en serio lo que dice esta iglesia si nosotros nos conducimos de cualquier forma? Esto es lo que está diciendo acá Pablo. Dios nos ha confiado como iglesia la verdad para que la sostengamos y la defendemos y no podemos vivir como se nos antoja, llevando vergüenza a la verdad de Dios. Y eso es un misterio. ¿Cómo Dios nos va a confiar este tesoro? Dice Pablo, que lo pone en vasos de barro como somos nosotros, hablando de la debilidad de nuestro cuerpo, que nos cansamos, nos desanimamos. Pero no solo eso, podemos embarrarlo todo nosotros, viviendo de cualquier manera. Increíble. Porque Dios no está comunicando el Evangelio por medio de ángeles. No se le aparece a las personas a la noche mientras sueñan. No se aparecen visiones en una nube, en una columna de fuego. La forma que Dios ha elaborado esto que le costó la vida de su Hijo, que costó lo que costó, lo ha puesto en manos de nosotros, para que nosotros lo proclamemos, para que nosotros lo sostengamos y lo defendamos. Eso es algo realmente increíble. Es increíble. Y acá le llama grande, es el misterio de la piedad. Y noten lo que dice, y esto es una porción de un himno, y hay mucha discusión técnica sobre esto, yo la dejé todo a un lado, solo para ir al grano. Yo estoy convencido que acá hay 6 estrofas, 6 líneas, mejor dicho, 6 líneas, y hay discusión si estas líneas son 3 estrofas de 2 líneas cada uno, o qué es. Yo estoy convencido que son 2 estrofas, y cada estrofa tiene 3 líneas. Las primeras 3 líneas, o sea, la primera estrofa, hablan de lo que hizo Cristo. Y las otras 3 líneas de lo que tenemos que hacer nosotros, la iglesia, con lo que hizo Cristo. Y esto es el misterio de la piedad. Es como si las primeras 3 estrofas hablan del misterio de la fe, Cristo, lo que hizo Él por nosotros. Y las otras 3 líneas, las otras 3 líneas hablan del aspecto de la piedad, lo que nosotros hacemos como iglesia, sosteniendo y defendiendo esa verdad. Noten ustedes cómo dice. Está hablando de Cristo. Acá pusieron Dios en la Reina Valera. En el original, la mayoría de los manuscritos dicen ¿quién? ¿Quién? ¿Quién fue manifestado en carne? Está hablando de Cristo, obviamente. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Ahí está lo que hizo Cristo. Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y noten acá la segunda estrofa, lo que hacemos nosotros, predicado a los gentiles, creído en el mundo y entonces recibido arriba en gloria. Déjenme desarrollarlo. Quien fue manifestado en carne no cabe duda que se refiere a la encarnación de Cristo, cuando Dios se hace hombre. Juan 1.14 dice, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Dios, la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios que siempre existió, desde antes de fundar el mundo, siempre existió. Un día se hizo hombre, se encarnó, se humanó. Y esto es lo que fue manifestado en carne, lo vimos, dice Juan, vimos su gloria. Alguien lo vio, caminó entre los hombres. Después dice, en segundo lugar, justificado en el Espíritu. La palabra justificar puede ser la palabra vindicado o reivindicado. En el Espíritu es lo mismo que, o se puede traducir también la preposición en, se puede traducir como por.
justificado por el Espíritu. Y es muy probable que se refiera a la resurrección de Cristo. Al resucitar Cristo dice que el Espíritu Santo lo resucitó. En otras partes dice que Dios el Padre lo resucitó. Pero es la Trinidad. El Espíritu resucitó a Cristo y al haber resucitado Cristo, eso autenticó todo lo que Cristo había dicho en toda su vida. Lo justificó, lo vindicó, lo defendió. Un hombre que había dicho, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará más en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todas las cosas que dijo, cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero recién cuando las personas lo vieron resucitado dijeron, bueno, wow. Este hombre no era solo un charlatán. Realmente lo que decía, acá vemos una prueba contundente de que lo que estaba enseñando este hombre es cierto. El Espíritu lo resucitó entre los muertos y lo vieron las personas. A eso se refiere. Dice justificado en el Espíritu, en tercer lugar, visto de los ángeles. Y eso se refiere muy probablemente a la ascensión de Cristo. La palabra visto es la palabra aparecer, y se apareció a los ángeles. Es la idea. Tanto ángeles santos como ángeles malvados. Y hay textos que nos hablan, de alguna manera, que Cristo, después de haber resucitado y ascender al cielo, llevó cautiva la cautividad, dice. Dice que exhibió a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De alguna manera que no lo entendemos, lo que está, de alguna manera, este himno resaltando comienza con la humillación, la justificación del Espíritu y la exaltación de Cristo ante todos los seres angelicales que le vieron. Y entonces ahora pasa, noten, después de lo que la obra de Cristo, que se humanó, hizo lo que tenía que hacer, fue justificado, confirmado todo lo que él hizo, que es cierto, así fue por la resurrección. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es como que pone el sello de autenticidad a todo lo que dijo e hizo Cristo. Muy importante. Y entonces ahora dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y acá lo que habla ahora es lo que hace la Iglesia con este mensaje tremendo, con el misterio de la fe. Y lo predica por todas partes, por todo el mundo. La palabra gentiles ahí es a las naciones. La Iglesia ha llevado este mensaje a todas las naciones. Desde que Cristo ascendió al cielo y le encomendó a la Iglesia y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Para eso existe la Iglesia, sostener y defender la verdad. Y entonces, como consecuencia de la Iglesia predicando el Evangelio, creído en el mundo, dice. Y entonces termina de nuevo con Cristo, porque la Iglesia llevó el mensaje a todo el mundo, porque a través de ese mensaje fue el Señor creído. Entonces, en gloria, recibido arriba, y acá lo que se refiere, Cristo ya lo mencionó en la estrofa anterior, que había ascendido. El cuadro acá es la multitud incontable de cada pueblo y nación, de cada tribu, de cada lengua, alrededor del trono. La palabra acá, gloria, es una palabra técnica para hablar del Rey de gloria, sentado ahí en el cielo, en su trono, y una multitud incontable de personas que fueron ganadas con ese mensaje maravilloso, inmenso, indiscutiblemente grande, pero a través del accionar de la Iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Maravilloso. Tremendo. No sé, me quedo sin palabras a veces para tratar de comunicarles lo impactante que es conectar semejante, semejante mensaje, el mensaje más grande de todos los tiempos, y decir que eso está conectado, relacionado con cómo nos conducimos nosotros, acá dentro, cómo hacemos nuestros asuntos. Lo importante que es que usted y yo seamos fieles al Señor cuando nadie nos ve, que seamos obedientes, que seamos consistentes, que si nos han dado una pequeñita responsabilidad acá en la iglesia, lo hagamos con todo el corazón, como si fuera lo más glorioso y más importante que podamos hacer en la vida, porque eso suma, aporta para que la iglesia cumpla su papel en este mundo. Que cada día busquemos la santidad, claro que importa. A veces el diablo nos susurra al oído, bueno, no le haces mal a nadie, a vos solo te dañás mientras haces esto. ¿Quién se va a enterar? A todos nos dañás, a todos afectás.
Una iglesia donde hay personas convertidas pero que siempre andan a los tumbos y nunca crecen y siempre con problemas, claro que afecta. Afecta nuestro papel aquí en este mundo. Por eso le dice Pablo a Timoteo, andá y enseñales cómo deben conducirse, ordená todas las cosas, que no hagan cualquier cosa. Y sobre todo para mí esto aplica, pero sin duda, porque es lo más cercano al liderazgo de una iglesia. No podemos jamás poner cualquier persona a liderar una iglesia. Jamás. Ninguna iglesia debería hacer eso. Es muy, muy delicado. Es preferible no tener iglesia. No fundemos una iglesia. Si algún día Dios nos permite, Dios quiera que sí, algún día comenzar otras iglesias, no debemos comenzar nada, jamás nada, si no tenemos la persona que estamos seguros que la mano de Dios está sobre ella, que califica, que es una persona irreprensible, que Dios le está ayudando por gracia para calificar, para ser un ejemplo para otros. Por supuesto necesitamos diáconos acá, todavía no los tenemos. Bueno, preferimos esperar hasta que veamos 2 hombres, por lo menos 2, que encajan en esta lista. Y si no encajan, mejor seguimos sin diáconos, con todos los problemas que eso nos trae, ¿verdad? Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la bendigas en cada uno de nosotros, que por favor nos invada un temor, santo temor, de lo que hacemos aquí en la iglesia, cómo nos conducimos. Damos gracias, Señor. Doy gracias yo por la vida de Hugo, por la vida de Tony. Gracias por haberlos levantado aquí en el liderazgo de esta iglesia. Gracias por sostenerlos, por fe, por sostenerme a mí. Damos gracias, Señor, por todos los hombres que están creciendo alrededor nuestro. Pedimos, Señor, que tú, en tu tiempo, tú les ayudes a calificar para llevar adelante, Señor, el rol, la responsabilidad de exaltar tu verdad y defenderla, Señor. Gracias te damos por Joel y Pablo que están ayudándonos con los jóvenes, pidiendo que por favor también a ellos los sostengas de una manera sobrenatural, Señor, para ser un ejemplo a sus esposas. Por los maestros de niños, Señor, rogamos por cada uno de ellos. También, Señor, que en todo podamos agradarte, que nos conduzcamos en orden, con temor, mientras estamos aquí peregrinando en este mundo, Señor. Luchando contra el pecado como lo hacemos, a brazo partido. Hay días que nosotros no calificamos, Señor. Hay días que dejamos mucho que desear. Hay días que estamos derrotados, que bajamos la guardia, que caemos en tentación. Por favor, Señor, líbranos. Sosténnos, Dios, por favor. Danos un corazón humilde para siempre, en cuanto caemos, postrarnos ante ti arrepentidos para que tú nos limpies, Señor. Santifícanos, por favor. Bendice a Tony allá en Ezeiza, Dios. Ayúdale, Señor, sosténlo de una manera también sobrenatural y ayúdale a edificar un liderazgo piadoso en esa iglesia, Señor, con tu ayuda. A detectar a quienes tú has escogido para tu iglesia, Señor. Úsanos, Señor, úsanos con idear, úsanos como iglesia para que las iglesias que están a punto de dejar la santidad, el testimonio, que nos podamos de alguna manera influenciar para enderezar lo que está torcido, Señor. Damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo con su palabra y terminemos este tiempo juntos, iglesia, cantando a nuestro Dios, exaltando su persona. El salmista en el Salmo 39 decía: y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Amén, hermanos, solo en Él está nuestra esperanza, en su palabra que permanece para siempre. Adoremos juntos al Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder. Cual Él no hay en la tierra,
Nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles dan, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Amén, hermanos. Que tengamos una semana en comunión con nuestro maravilloso Señor, aferrándonos y dependiendo de su palabra. Que el Señor les bendiga.